Evelyn Malloy miró el despertador por tercera vez en toda la noche. Eran las 4:32. Todavía faltaba una hora para que sonara, pero no podía conciliar el sueño. En su cabeza daban vueltas fragmentos de la conversación que había mantenido el día anterior con el Dr. Haywood. Las palabras, pronunciadas con profesional distanciamiento, le dolían más que un bisturí. Una forma rara de anemia aplásica, protocolo de tratamiento experimental, probabilidad de un resultado positivo del 60%. El coste. Recordaba la cifra exacta, $287.542. El seguro médico solo cubría una pequeña parte. Evelyn se dio la vuelta, tratando de no despertar a Garrett. Su marido dormía plácidamente, como si no fuera su hija la que estaba luchando por su vida en ese momento. Evelyn se levantó con cuidado de la cama. En la habitación de Lorin estaba encendida la luz nocturna. Su hija tenía miedo a la oscuridad desde que era pequeña. A la luz tenue, la piel de la niña de 12 años parecía casi transparente. Evelyn se sentó en el borde de la cama y apartó con cuidado un mechón de pelo de la cara de su hija. Lorin abrió los ojos. «No estás dormida», susurró Evelyn. «No puedo», respondió Lorin en voz igualmente baja. «Te estaba esperando. ¿Por qué no me llamaste?» «No quería molestarte. Ya has estado todo el día en el trabajo y luego conmigo». Evelyn suspiró. Su hija siempre había sido muy seria para su edad, pero desde que enfermó se había vuelto aún más reservada, como si intentara minimizar los problemas que causaba a sus padres. «La doctora Haywood ha llamado. Ha dicho que ha encontrado un tratamiento para mí, ¿verdad?», preguntó Lorin de repente. «¿Cómo lo sabes?» «Te vi llorar ayer después de la llamada. Nunca lloras cuando hay buenas noticias». En la cocina, Evelyn preparó té y abrió el portátil. La aplicación del banco mostraba el saldo de la cuenta conjunta, $46.800, más sus ahorros personales, unos $11.000. También estaba el fondo de pensiones, pero retirar dinero de allí supondría enormes multas. Evelyn sabía que Garrett tenía una cuenta de inversión separada de la que se podría sacar la cantidad necesaria. Llevaba años ahorrando ese dinero, soñando con una casa en el campo junto a un lago y una lancha motora. Cuando Garrett bajó a la cocina, Evelyn ya le había preparado su desayuno favorito, huevos con bacon y tostadas con aguacate. No recordaba cuándo fue la última vez que lo hizo por algo más que por sentido del deber, sino por sincero cariño. «Buenos días», dijo Evelyn poniendo el plato delante de él. «Buenos días», asintió Garrett sin levantar la vista del teléfono. «Tenemos que hablar seriamente. Sobre Lorin». Garrett levantó la vista. En sus ojos se reflejó la alarma, que rápidamente dio paso a la cautela. «¿Ha pasado algo?» «La doctora Haywood llamó ayer. Hay un nuevo método de tratamiento. Es experimental, pero ya ha dado buenos resultados. El 60% de éxito. ¿Y cuál es el truco?» Garrett dejó el teléfono. «El coste, $287.000. Garrett silbó. «Y el seguro no lo cubre, claro. Solo el 15%. Es un método nuevo, aún no ha pasado la certificación completa». «¿Y cuánto tenemos que pagar?» «Alrededor de $250.000. Tenemos casi $47.000 en nuestra cuenta conjunta y yo tengo $11.000 en la mía. Pero la mayor parte». Evelyn respiró hondo. «Garrett, tendremos que usar tu cuenta de inversiones». El rostro de su marido cambió instantáneamente. Dejó lentamente el tenedor. «Mi cuenta de inversiones», repitió, como si estuviera saboreando las palabras. «La que he estado acumulando durante 15 años. Para la casa del lago, lo sé, pero estamos hablando de la vida de Lorin. Hay otras opciones. ¿Un préstamo bancario? ¿Recaudar fondos?» Garrett se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Sus anchos hombros se tensaron. «¿Sabes cuánto he trabajado para ganar ese dinero? ¿Cuántas horas extras he hecho? ¿Cuántos ascensos he rechazado para no tener que mudarme a otra ciudad?»
Rechazaste ascensos por nosotros, por Lorin, ¿y ahora no quieres gastar ese dinero para salvarle la vida? Evelyn sintió cómo una ola de ira la invadía. No he dicho que no quiera salvarla, pero tiene que haber otras opciones. Como por ejemplo, Garrett se dio la vuelta y entrecerró los ojos. Por ejemplo, tus padres podrían ayudar, especialmente tu madre, que está tan preocupada por su nieta. Mi madre vive de su pensión y trabaja como contable 3 días a la semana. No tiene tanto dinero. Garrett apretó los puños. Yo también trabajo sin descanso. He ahorrado durante 15 años. ¿15? ¿Y ahora quieres que lo entregue todo? Yo no, Garrett. Lorin, tu hija. Evelyn intentó hablar con calma, pero le temblaba la voz. Y no vaya, sino invertir en su vida. Garrett se burló. ¿De tu sueldo de enfermera? ¿Cuántos años vas a necesitar? ¿40? ¿50? Evelyn sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Puedo hacer turnos extra. Puedo buscar un trabajo mejor pagado. ¿Y Lorin? ¿Quién va a cuidar de ella si trabajas todo el día? Ya lo resolveremos cuando se recupere. Si se recupera, corrigió Garrett. Tú misma lo has dicho, un 60%. Y un 40% significa que el dinero se irá a la basura. Evelyn no daba crédito a sus oídos. ¿De verdad crees que un 40% de posibilidades de fracaso es una razón de peso para no intentar salvar a tu hija? Garrett se quedó callado, mirando por la ventana. Cuando por fin habló, su voz sonaba cansada y distante. No quiero que sufra más. Estos métodos experimentales no siempre son indulgentes. El Dr. Haywood cree que es la mejor oportunidad, y el tiempo apremia. O tal vez tu preciado Dr. Haywood solo quiere más pacientes para su investigación, preguntó Garrett de repente con brusquedad. Necesitan conejillos de indias. Evelyn suspiró profundamente. La conversación estaba tomando un rumbo totalmente equivocado. No se trata de la doctora Haywood, se trata de Lorin. Tiene 12 años, toda la vida por delante, y nosotros estamos discutiendo sobre el dinero que puedes gastar en una casa y un barco, Garrett, en contra de la vida de tu hija. No estoy preparado para tomar una decisión ahora, Evelyn. Necesito tiempo para pensarlo. ¿Cuánto tiempo? Un par de días. No tenemos un par de días. Entonces, hasta esta noche, dijo él secamente. Lo pensaré en el trabajo y esta noche tomaremos una decisión. Garrett se terminó rápidamente el café, cogió el maletín y salió de casa sin despedirse ni de ella ni de su hija. Evelyn oyó cómo se cerraba la puerta de entrada y, a continuación, cómo arrancaba el motor de su todoterreno. Solo cuando el ruido del motor se desvaneció en la distancia, se permitió sentarse en una silla y romper a llorar. Cuando se recompuso, se dio cuenta de que ya eran las 7:30. Era hora de despertar a Lorin y prepararse para ir al hospital para hacerse más análisis. Evelyn abrió su ordenador portátil para comprobar su cuenta conjunta. Para su sorpresa, no pudo acceder a la cuenta. La contraseña que habían utilizado durante los últimos 5 años no funcionaba. Cogió el teléfono y llamó a Garrett. No respondió. Evelyn le envió un mensaje. No puedo entrar en la cuenta bancaria. La contraseña no funciona. 10 minutos después llegó la respuesta. He cambiado la contraseña. Es una medida de seguridad hasta que tomemos una decisión definitiva. Evelyn se quedó mirando la pantalla del teléfono, sintiendo cómo el pánico crecía en su interior. ¿De verdad Garrett no confiaba en ella hasta el punto de temer que transfiriera el dinero sin su consentimiento? ¿Mamá? Lorraine estaba en la puerta de la cocina, pálida y frágil con su pijama azul. ¿Todo bien? Evelyn se secó rápidamente las lágrimas y trató de sonreír. Claro, cariño, solo estoy un poco cansada. Vamos a desayunar, tenemos que ir a hacernos unos análisis. De camino al hospital, Evelyn intentó llamar a Garrett varias veces, pero no respondió. Le envió otro mensaje. Por favor, no hagas esto. Tenemos que resolver lo de la medicación de Lorin.
La respuesta llegó cuando ya estaban esperando en la cola para las pruebas. Ya te lo he dicho, la decisión será esta noche. Si te preocupa tanto, que tus padres paguen el tratamiento. Evelyn leyó el mensaje varias veces, sin poder creer lo que veía. Nunca había visto a su marido tan frío y distante. En ese momento, se dio cuenta de que ya no reconocía al hombre con el que había compartido 14 años de su vida. ¿Cuándo había empezado todo a ir mal? ¿Cuándo se había convertido Garrett de un marido y padre cariñoso en este hombre frío y calculador? A las 11, oyó el ruido de un coche al llegar. Un minuto después, se abrió la puerta de entrada y Garrett entró en el vestíbulo. A juzgar por su andar ligeramente tambaleante, había estado bebiendo. ¿Has tomado una decisión?, preguntó Evelyn sin saludarlo. Buenas noches, sonrió Garrett mientras se quitaba el abrigo. Han pasado 15 horas desde nuestra conversación, y todo este tiempo me has mantenido en la ignorancia, bloqueando el acceso a nuestras cuentas. ¿Nuestras? Garrett fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Recuérdame cuánto aportas al presupuesto familiar con tu sueldo de enfermera. Evelyn apenas podía contener la ira. He tomado una decisión, dijo él por fin. Mañana transferiré $100,000 a una cuenta separada para el tratamiento de Lorin. El primer pago y parte de los siguientes. El resto lo cubrirán los préstamos, tu familia o la caridad. Evelyn lo miró sin poder creer lo que oía. 100,000 era menos de la mitad de lo que necesitaban. No es suficiente. Es todo lo que puedo dar ahora. ¿Pero por qué? Tienes más de 300,000 en tu cuenta. ¿Y qué voy a hacer si lo gasto todo? Garrett alzó la voz. Empezar de cero a los 42 años. ¿Y si el tratamiento no funciona? Evelyn sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿De verdad estás pensando en lo que harás si nuestra hija muere? No en cómo salvarla, sino en cómo repartir el dinero si el tratamiento no funciona. Garrett apretó los dientes. Estoy siendo realista. Alguien tiene que serlo. Ya he dicho lo que tenía que decir. 100,000. El resto, búscalo donde quieras. Desbloquea mi acceso a las cuentas, exigió Evelyn. No. Garrett negó con la cabeza. Solo cuando lleguemos a un acuerdo definitivo sobre el reparto de los fondos. Sus ojos eran fríos, su mirada firme. Evelyn comprendió que era inútil seguir discutiendo. Al menos hoy. Has cambiado mucho, Garrett, dijo en voz baja. No reconozco al hombre con el que me casé. ¿Acaso pensabas que siempre sería ese idealista entusiasta, dispuesto a dejarlo todo a tus pies? Se burló él. No a los míos, sino a los de nuestra hija. Garrett se dio la vuelta y se marchó al dormitorio. Evelyn se quedó en la cocina, pensando en cómo su vida, que parecía tan sólida y segura, de repente se había vuelto frágil, como un castillo de naipes. Lorin estaba de pie en la puerta de la cocina, pálida y confundida. ¿Por qué papá no quiere que me cure?, preguntó en voz baja. Sí que quiere, cariño. Evelyn se acercó rápidamente a su hija y la abrazó. Es solo que los adultos a veces tienen que tomar decisiones difíciles, pero todo irá bien, te lo prometo. Evelyn no sabía a quién intentaba convencer más, si a su hija o a sí misma, pero una cosa tenía clara: haría todo lo posible por salvar a Lorin, incluso si para ello tuviera que poner el mundo patas arriba. Era un martes cualquiera cuando Evelyn marcó el número de su madre. Fuera, en la cocina, lloviznaba, convirtiendo los suburbios de Centennial en una acuarela difuminada. Le temblaban las manos y tuvo que marcar el número 2 veces antes de conseguirlo. Miriam Gentry al habla. La voz de su madre sonaba cansada, pero enérgica. «Mamá, soy yo». Evelyn sabía que debía parecer fuerte, pero un temblor traicionero ya se había apoderado de su voz. «¿Evie? ¿Qué pasa?» Miriam captó al instante el tono de alarma. «Lorraine». Evelyn respiró hondo. «Hay un nuevo método de tratamiento, pero es muy caro. Y Garrett se niega a pagar la cantidad total». Se hizo el silencio.
Evelyn oyó a su madre suspirar profundamente al otro lado de la línea. ¿Cuánto hace falta? Unos $250,000. Garrett solo ha accedido a dar 100. Yo tengo algo más, pero no es suficiente. De nuevo se hizo el silencio, esta vez más prolongado. Evelyn casi podía ver a su madre calculando mentalmente sus modestos ahorros. «Dios mío, niña mía», dijo Miriam por fin. «Sabes que no tengo tanto dinero, pero puedo vender la casa. Ahora vale unos 130,000, menos lo que queda de la hipoteca. Eso nos daría unos 75,000». Evelyn cerró los ojos. La casa de su madre en las afueras de Denver era lo único que le quedaba a Miriam tras divorciarse del padre de Evelyn 20 años atrás. Había trabajado sin descanso para conservarla. «No, mamá, no puedo pedirte eso. No seas tonta, Ivy. Se trata de Lauren. Es mi única nieta. ¿Hay algo más importante?» Evelyn se secó las lágrimas. Ojalá Garrett pensara lo mismo. Incluso si sumamos todo, 100 de Garrett, 75 tuyos, 11 míos y unos 8 por mi coche, son poco más de 190. Aún así no es suficiente. «Quizás mi marido pueda pedir un préstamo para el negocio», sugirió Miriam tras una pausa. «Aunque ahora no es el mejor momento». Evelyn sabía que la pequeña cafetería de su padrastro apenas se mantenía a flote después de la pandemia. Otro préstamo podría hundirlo definitivamente. «No, no lo hagas. Intentaré buscar otras opciones. Quizás alguna fundación benéfica». «Evie, no seas orgullosa. Se trata de la vida de tu hija». «Lo sé. Es solo que...» Evelyn se detuvo. «Es solo que no entiendo cómo Garrett puede ser así. Es su hija. Tiene más de 300,000 en el banco, pero se niega a gastarlos porque sueña con una casa junto al lago». Miriam suspiró. «Nunca entendí tu elección, Ivy. Desde el principio había algo frío en él. Siempre estuvo más interesado en sus planes que en vuestra familia». Evelyn no discutió. Antes defendía a su marido, explicando su distanciamiento por el estrés del trabajo y su infancia difícil. Ahora esas excusas le parecían vacías. «¿Y qué hago? Para empezar, ven a verme con los documentos de los médicos. Iremos juntas al banco a informarnos sobre un préstamo hipotecario. Y luego pensaremos en los siguientes pasos». Al colgar, Evelyn oyó una leve tos en la habitación de Lauren. El estado de su hija empeoraba cada día. Los últimos análisis mostraban niveles críticamente bajos de plaquetas y hemoglobina. La doctora Haywood insistía en comenzar inmediatamente un tratamiento experimental. Al abrir la puerta de la habitación de su hija, Evelyn vio a Lauren sentada en la cama, rodeada de libros de texto. A pesar de su palidez y las ojeras, estaba haciendo diligentemente los deberes de matemáticas. «¿Cómo te encuentras, cariño?» Evelyn se sentó en el borde de la cama. «Bien». Lauren intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. «Solo me da un poco de vértigo cuando me levanto». «¿Por qué no dejas los deberes? Necesitas descansar». «No, mamá. Quiero estar al día». Lauren miró a su madre con seriedad. «Cuando vuelva al colegio, no quiero quedarme atrás». «¿Cuándo?» «No peizou». Así era Lauren. Incluso al borde del abismo, miraba al futuro con un optimismo que Evelyn ya estaba empezando a perder. «Está bien, pero no te canses demasiado. Te traeré un té y un sándwich». Evelyn se levantó, tratando de que su voz sonara alegre. «Y es hora de tomar las pastillas». En la cocina, mientras preparaba un tentempié para su hija, Evelyn se dio cuenta de que la nevera estaba casi vacía. En los últimos días había estado tan absorta en la búsqueda de dinero que se había olvidado de las cosas básicas. Normalmente, eso era cosa de Garrett. Ir al supermercado una vez a la semana era su ritual. Pero en los últimos días casi no había aparecido por casa, se marchaba temprano por la mañana y regresaba pasada la medianoche. Después de dejar la bandeja con la comida en la habitación de Lauren, Evelyn volvió al ordenador portátil.
Abrió el navegador y comenzó a examinar metódicamente los sitios web de organizaciones benéficas especializadas en ayudar a niños con enfermedades raras. La mayoría ofrecían subvenciones de entre $3,000 y $15,000, y eso tras un largo proceso de selección que podía durar meses. El teléfono vibró. Era un mensaje de Garrett. Me retrasaré. Hay mucho lío en la oficina por el cambio de dirección. No me esperes. Ni una palabra sobre Lorin, ni una pregunta sobre cómo lo estaban pasando. Evelyn sintió como una ola de amargura la invadía. Hacía mucho tiempo, al principio de su relación, Garrett le enviaba mensajes cada hora con declaraciones de amor y dibujos divertidos. ¿Dónde estaba aquel hombre? ¿O simplemente se lo había inventado al ver en Garrett algo que en realidad nunca había existido? Por la noche, después de acostar a Lorin, Evelyn marcó el número del Dr. Haywood. Al segundo tono, alguien descolgó. Dr. Haywood al teléfono. Hola, soy Evelyn Malloy, la madre de Lorin. Sí, señora Malloy, justo iba a llamarla. Me preocupan los últimos análisis de Lorin. Tenemos que acelerar el proceso. Lo sé. Evelyn tragó saliva. Estoy recaudando fondos. Ya tenemos parte del dinero, pero aún nos faltan unos 60,000. La doctora Haywood guardó silencio. Escuche, puedo intentar encontrar una plaza patrocinada en el programa. Uno de los participantes, por desgracia, ha abandonado. Su voz sonó incómoda. Eso le supondría un descuento de aproximadamente un 20%, pero tenemos que empezar el tratamiento a más tardar la semana que viene. Evelyn hizo unos rápidos cálculos. Si el precio se reducía en un 20%, ya no les faltarían 60,000, sino solo unos 10,000. Eso ya se podía cubrir con un crédito. Muchísimas gracias, doctora Haywood. No sé cómo agradecérselo. No me dé las gracias, la interrumpió suavemente el médico. Solo intente reunir la cantidad que falta lo antes posible. Lorin tiene muchas posibilidades, pero el tiempo juega en nuestra contra. Al colgar el teléfono, Evelyn sintió por primera vez en los últimos días un atisbo de esperanza. Mañana iría a ver a su madre, solicitarían un préstamo y luego intentaría hablar con Garrett otra vez. Quizás, si veía que casi habían reunido la cantidad necesaria, accedería a aportar el resto. El miércoles comenzó con otro ataque de debilidad de Lorin. La niña apenas podía levantarse de la cama, por lo que Evelyn decidió no llevarla a sus citas médicas y llamar a la enfermera a domicilio. Era más caro, pero no podía arriesgar la salud de su hija. Garrett salió del dormitorio cuando Evelyn terminaba de hablar por teléfono con la enfermera. Estaba bien afeitado y vestido con su mejor traje, azul oscuro con una raya apenas perceptible. Hoy presentan al nuevo director, explicó al ver la mirada de sorpresa de Evelyn. Todo el departamento debe estar presente. ¿Y Lorin? Hoy necesita sus tratamientos. No puedo hacer nada, se encogió de hombros Garrett. Mi presencia aquí no servirá de nada, y faltar a esta reunión sería como firmar mi sentencia de muerte. Hay rumores de recortes. Evelyn se frotó la sien con cansancio. Garrett, he hablado con la doctora Haywood. Nos ofrece una plaza patrocinada en el programa, lo que reduciría el coste en un 20%, y mi madre está dispuesta a vender la casa para ayudar. Nos faltaría muy poco. El rostro de Garrett permaneció impasible. Ya he dicho lo que tenía que decir. 100,000, ni uno más. Ajustó la corbata frente al espejo del vestíbulo. Y, por favor, no me presiones con historias sobre cómo tu madre está vendiendo sus últimas posesiones. Sabes perfectamente lo que opino de tu familia y de sus decisiones financieras. Evelyn miró su reflejo en el espejo, sin reconocer al hombre con el que había compartido tantos años. Estamos hablando de 10,000, Garrett. 10. Tú gastas más en tus cosas de pesca. No es por la cantidad, es por el principio, respondió él secamente. He dicho 100,000 y no hay más que hablar. Con estas palabras, salió de la casa, dejando a Evelyn sola con sus pesados pensamientos. El día se hizo interminable.
La enfermera llegó a las 10 de la mañana, le puso a Lorin un gotero y le hizo nuevos análisis. Evelyn pasó varias horas al teléfono, tratando de conseguir un préstamo a distancia con su madre para no tener que dejar sola a su hija. A las 3 de la tarde consiguió que el banco aceptara tramitar su solicitud por vía urgente. Lorin pasó todo el día medio dormida, despertándose de vez en cuando para pedir agua o cambiar de posición. Su rostro se volvió casi transparente y sus labios adquirieron un tono azulado. Por la noche, cuando Lorin por fin se durmió profundamente, Evelyn se dio cuenta de que tenía una llamada perdida de un número desconocido. Al devolver la llamada, escuchó la voz de la secretaria de la empresa en la que trabajaba Garrett. SRA. ¿Mali? Me llamo Daphne. Soy la asistente del señor Pierce, el nuevo director de Northlight Construction. El señor Pierce desea hablar con usted. ¿Conmigo?, se sorprendió Evelyn. ¿Por qué? Lamentablemente, no puedo decírselo. El señor Pierce ha pedido que organicemos una reunión a la hora que le resulte más conveniente. Evelyn estaba desconcertada. ¿Por qué quería reunirse con ella el nuevo jefe de Garrett? ¿Quizás tenía algo que ver con los recortes que había mencionado su marido? No puedo dejar sola a mi hija, explicó. Está muy enferma. El señor Pierce está dispuesto a reunirse con usted donde le resulte más conveniente, quizás cerca de su casa. Después de pensarlo un poco, Evelyn accedió a reunirse al día siguiente en una pequeña cafetería cerca de su casa, a la hora en que Lorin estaría con la niñera. Colgó el teléfono y se quedó pensativa. ¿Qué podría querer de ella el nuevo jefe de Garrett? ¿Debería contarle a su marido lo de la llamada? Garrett volvió a casa alrededor de las 11 de la noche, oliendo ligeramente a alcohol. Entró en silencio en el baño y luego en el dormitorio, sin siquiera asomarse a la habitación de su hija. ¿Cómo ha ido la presentación de la nueva dirección?, preguntó Evelyn al entrar en el dormitorio. Bien, respondió Garrett lacónicamente mientras se desabrochaba la camisa. El nuevo director parece competente, aunque ya ha anunciado una reestructuración. ¿Y eso qué significa para ti? Aún no lo sé, respondió Garrett encogiéndose de hombros. Quiere reunirse con todos los jefes de proyecto individualmente. Mi reunión es dentro de 2 días. Evelyn dudó si mencionar la llamada de la secretaria, pero decidió callarse. Algo le decía que era mejor que ella misma se reuniera primero con ese misterioso señor Pierce. ¿Cómo está Lorin?, preguntó Garrett, y por primera vez en mucho tiempo se percibió una nota de preocupación en su voz. Peor, respondió Evelyn sin rodeos. Hoy no ha podido levantarse de la cama. La enfermera dice que los valores sanguíneos son críticos. Garrett cerró los ojos un instante, y a Evelyn le pareció ver un destello de dolor en su rostro, pero cuando volvió a mirarla, su mirada era fría, como de costumbre. Empezaremos el tratamiento en cuanto reunamos el dinero, dijo en un tono que no admitía réplica. Mientras tanto, hay que aguantar. Empezaremos. Pau. Esas palabras la hirieron a Evelyn, como si estuvieran buscando el dinero juntos, como si él no se negara a utilizar los medios que podrían salvar a su hija. Esa noche, Evelyn no pudo conciliar el sueño. Yacía junto a su marido, escuchando su respiración regular, y pensaba en lo extraña que era la vida. Hacía solo un mes, creía que tenía una familia sólida y una pareja en quien confiar. Ahora, su hija luchaba por su vida y su marido se había convertido en un extraño, dispuesto a sacrificar la salud de su hija por su sueño de tener una casa junto al lago. Por la mañana llamó a la agencia y pidió que enviaran una cuidadora durante 2 horas. Luego marcó el número de una compañera del hospital para pedirle que la sustituyera en el turno extra. Necesitaba cualquier dinero, aunque fuera poco. Los 3 desayunaron en un tenso silencio. Garrett estaba absorto en su teléfono, revisando el correo. Lorin removía sin ganas la avena con la cuchara, a la que apenas había tocado. Evelyn intentaba aparentar que todo estaba bien,
pero no le salía bien. «Papá», dijo Lorin de repente dirigiéndose a su padre. «¿Estás enfadado conmigo por estar enferma?» Garrett apartó la vista del teléfono y en sus ojos se reflejó la sorpresa. «¿Qué? No, claro que no. ¿Por qué lo dices? Casi no me hablas y discutes con mamá por el dinero de mi tratamiento». Lorraine miró a su padre con sus grandes ojos, serios para una niña. «Ayer os oí hablar». Evelyn vio cómo se crispaba el rostro de Garrett. Por un instante se vislumbró algo del padre cariñoso que había sido en otro tiempo. «Lori, es una conversación complicada, propia de adultos», dijo con voz más suave. «No estoy enfadado contigo. Es solo que a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles». «¿Qué decisiones?», insistió Lorin. «O pagas el tratamiento o no lo pagas. ¿Qué hay de difícil en eso?». Evelyn vio cómo Garrett se sentía desconcertado ante la franqueza de su hija. Abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla. «No es tan sencillo», dijo finalmente. «Hay obligaciones financieras, planes. ¿Tus planes son más importantes que mi vida?». En la voz de Lorin no había acusación, solo sincera incomprensión. Garrett se levantó bruscamente de la mesa. «Tengo que irme a trabajar», dijo sin mirar ni a su hija ni a su esposa. «Hoy tenemos una reunión importante». Cuando se cerró la puerta tras él, Lorin se volvió hacia su madre. «¿Ya no me quiere?». Evelyn sintió que se le encogía el corazón. «Te quiere, cariño. Es solo que a veces los adultos se confunden, establecen mal sus prioridades». «¿Está confundido entre la casa del lago y mi vida?», preguntó Lorin con voz desconcertada. «Es una confusión muy extraña». Evelyn no supo qué responder. ¿Cómo explicar a una niña de 12 años el egoísmo de un adulto? A las 2 de la tarde llegó la cuidadora, una mujer mayor de ojos bondadosos y movimientos tranquilos. Tras asegurarse de que Lorin estaba en buenas manos, Evelyn se dirigió a su cita con el misterioso señor Pierce. La cafetería Utrina Ross estaba casi vacía a esa hora del día. Evelyn eligió una mesa en un rincón y pidió un té, mientras pensaba por qué el jefe de su marido quería reunirse con ella. Quizás Garrett había metido la pata en el trabajo o tenía algo que ver con su posible despido. En cualquier caso, estaba dispuesta a aprovechar la oportunidad para pedirle que le pagara antes de tiempo las bonificaciones o primas que podrían ayudar con el tratamiento de Lorin. La puerta de la cafetería se abrió y entró un hombre alto con un traje gris caro. Echó un vistazo rápido al local y se dirigió directamente a su mesa. «¿Señora Malley?», preguntó él, y algo en su voz le resultó vagamente familiar a Evelyn. «Sí», respondió ella, levantándose y extendiendo la mano. «¿Es usted el señor Pierce?». «Farlon Pierce», dijo el hombre con una sonrisa que transformó su rostro. «Pero hace mucho tiempo me llamaba simplemente Farlon». Evelyn se quedó paralizada, mirando fijamente sus rasgos. La frente alta, los ojos verdes ligeramente rasgados, el hoyuelo en la mejilla izquierda. «¿Farron?», susurró ella. «¿Farron? ¿De la universidad? Pero, ¿cómo?». «Farron Pierce», dijo el hombre con una sonrisa que transformó su rostro. «Pero hace mucho tiempo me llamaba simplemente Farlon». Evelyn se quedó paralizada, mirando fijamente sus rasgos. La frente alta, los ojos verdes ligeramente rasgados, el hoyuelo en la mejilla izquierda. Habían pasado casi 18 años, pero lo habría reconocido en cualquier parte. «No puede ser», susurró ella. «¿Eres el nuevo director de Northlight Construction?». Farlon asintió con la cabeza y se sentó frente a ella. «El destino a veces juega malas pasadas, ¿verdad?». La miró atentamente. «No has cambiado nada, Ivy». Ella se pasó la mano por el pelo de forma mecánica. Hacía muchos años que no oía ese nombre, solo su madre la llamaba así. «Y tú has madurado», comentó ella tratando de ocultar su vergüenza. «Aunque las pecas de las mejillas siguen ahí». Farlon se rió. «Por desgracia, hay cosas de las que no te puedes deshacer por más que lo intentes.
Así que ahora estás casada con uno de mis mejores ingenieros. El mundo es pequeño. Espera. Evelyn frunció el ceño. ¿Sabías que estaba casada con Garrett? Lo descubrí ayer, revisando los expedientes personales de los empleados. Farron hizo una pausa. En su ficha figuran los datos de su esposa, Evelyn Malley, de soltera Gentry. Tengo buena memoria para los nombres. Evelyn intentó asimilar lo que estaba pasando. Farlon Pierce, su compañero de universidad. ¿Quién? Un amigo. Un amante. Nunca llegaron a definir su relación entonces, 20 años atrás. Ahora estaba sentado frente a ella, con un traje caro y la mirada segura de alguien acostumbrado a tomar decisiones. Y era el jefe de Garrett. ¿Por qué querías verme?, preguntó ella directamente. Farlon llamó a la camarera con un gesto y pidió un café. Solo cuando la chica se alejó, respondió. Cuando vi tu nombre, sentí curiosidad. Quería asegurarme de que eras tú. Y hizo una pausa. Quizá no debería haberlo hecho, pero he visto la solicitud de Garrett para un permiso y un préstamo del Fondo Social de la empresa. Allí figuraba el diagnóstico de su hija. Evelyn sintió un nudo en la garganta. No sabía que Garrett había presentado esas solicitudes. Él no le había dicho nada al respecto. La anemia aplásica es una enfermedad grave, continuó Farlon. Mi sobrina tuvo leucemia hace 2 años, así que estoy un poco familiarizado con este tema. ¿Cómo está? No importa. Evelyn no veía sentido en ocultarlo. Está empeorando. Hay un tratamiento experimental, pero cuesta muchísimo dinero. Nosotros... Se detuvo. Estoy tratando de reunir la cantidad necesaria. Farron la miró atentamente. ¿Y Garrett? Evelyn apartó la mirada. Tenemos opiniones diferentes sobre cómo financiar el tratamiento. Para su sorpresa, Farron asintió con comprensión. ¿Por eso aceptaste reunirte conmigo? ¿Querías pedir ayuda? Evelyn sintió que se le enrojecían las mejillas. En efecto, eso era precisamente por lo que había venido, a pedirle a su jefe que le adelantara la paga extra o las bonificaciones. ¿Cómo debía de parecer eso desde fuera, especialmente teniendo en cuenta su pasado? No sabía que eras tú, respondió rápidamente. Cuando llamó tu secretaria, Evie, la interrumpió Farron con suavidad. Nos conocemos desde hace demasiado tiempo para esas formalidades. Si necesitas ayuda, solo tienes que decirlo. Evelyn respiró hondo. No estaba acostumbrada a pedir ayuda, pero ahora estaba en juego la vida de Lorin. El orgullo debía pasar a un segundo plano. Nos faltan unos $60,000 para el tratamiento, dijo en voz baja. Garrett ha accedido a aportar solo 100,000 de sus ahorros, aunque tiene más de 300 en su cuenta. Farlon frunció el ceño. Espera, tiene dinero, pero ¿se niega a gastarlo en el tratamiento de su hija? Dice que no quiere gastar todos sus ahorros por si el tratamiento no funciona. Evelyn sintió cómo la amargura se apoderaba de ella al pronunciar esas palabras. Su sueño es comprar una casa junto al lago. Al parecer, eso es más importante que la salud de Lorin. Farlon negó con la cabeza, con expresión de desconcierto en el rostro. ¿Y qué piensas hacer? Mi madre está dispuesta a vender su casa para ayudar. Eso nos daría unos 75,000. Con los 100,000 de Garrett y mis modestos ahorros, aún así no sería suficiente. Esperaba... Se detuvo. Quizás la empresa podría pagarle a Garrett una prima o un bono por adelantado, o concederle un préstamo. Farlon la miró con expresión impenetrable. Luego bebió lentamente su café, como si estuviera pensando en algo. «Sabes, la empresa realmente puede ayudar», dijo finalmente. «Tenemos un programa de apoyo a los empleados en situaciones críticas. Por lo general, se trata de una financiación conjunta. La empresa aporta una cantidad igual a la que aporta el propio empleado». Evelyn sintió cómo la esperanza renacía en su interior. Es decir, si Garrett aporta 100,000, ¿la empresa puede añadir la misma cantidad? En teoría, sí, asintió Farlon.
pero normalmente la cantidad máxima es de 50.000, aunque en casos especiales el Consejo de Administración puede aprobar una cantidad mayor. Eso sería increíble, susurró Evelyn. Pero hay un matiz, dijo Farlon, inclinándose hacia adelante. Según tengo entendido, Garrett no ha solicitado esa ayuda. Solo ha solicitado un préstamo estándar de 15.000 y 2 semanas de permiso por motivos familiares. Evelyn parpadeó, desconcertada. ¿Permiso? No me ha dicho nada de permiso. La solicitud está fechada ayer, aclaró Farlon. Quizá pensaba decírtelo más tarde. Evelyn se quedó pensativa. ¿Para qué quería Garrett vacaciones si no pensaba gastar dinero en el tratamiento completo de Lorin? Algo no cuadraba. Quizá yo pueda ayudar más que a través de los canales oficiales de la empresa, dijo Farlon de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Sabes, después de la enfermedad de mi sobrina, me hice patrocinador de una fundación para la investigación de enfermedades sanguíneas raras. Quizá podamos incluir a Lorin en uno de los programas. Evelyn lo miró con desconfianza. ¿Lo dices en serio? Por supuesto, sonrió Farlon. Han pasado muchos años, Evie, pero algunas cosas no cambian. Sigo considerándote una amiga. Evelyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Parpadeó rápidamente, tratando de contenerlas. No sabes lo que esto significa para nosotros, dijo en voz baja. Para Lorin, creo que sí, respondió Farlon con suavidad. Como ya te he dicho, mi sobrina pasó por algo parecido. Por suerte, la terapia le ayudó. Ahora es una niña sana y activa. Por cierto, también tiene 12 años. De repente, Evelyn sintió un pinchazo en la conciencia. Había venido a pedirle ayuda para su hija a un hombre al que no había visto en casi 20 años. Y eso que en otro tiempo habían sido muy amigos. Farlon, tengo que preguntártelo, dijo levantando la vista hacia él. ¿Por qué me ayudas? No nos hemos visto en tantos años. Él miró pensativo por la ventana tras la cual caía una llovizna. Sabes, Evie, en los negocios he visto a mucha gente que antepone el dinero y la carrera a todo lo demás. Algunos se olvidan de lo más importante, la humanidad. Volvió a mirarla. Cuando vi la declaración de tu marido y comprendí que se trataba de una enfermedad grave de tu hija y que él pedía una ayuda mínima, me surgieron muchas preguntas, y cuando supe que esa niña era tu hija, hizo una pausa. Digamos que no podía quedarme al margen. Gracias, dijo Evelyn con sinceridad. No has cambiado, sigues siendo el mismo de siempre. Farlon se rió. Oh, créeme, he cambiado mucho. En los negocios me llaman el rey de hielo, pero algunos principios siguen siendo los mismos. Hablaron durante otra hora, recordando sus años universitarios y contándose lo que habían hecho durante los últimos 18 años. Farlon se había divorciado hacía 5 años y no tenía hijos. Después de la universidad, obtuvo un máster en administración de empresas y fue ascendiendo poco a poco hasta llegar a director de Northlight Construction. ¿Cómo conociste a Garrett?, preguntó cuando la conversación volvió naturalmente al presente. Evelyn suspiró. En el hospital. Yo era enfermera en la sala donde le estaban poniendo la escayola después de una fractura. Me pareció tan seguro, confiable. Empezamos a salir y al año nos casamos. ¿Y cuándo nació Lorin? 2 años después de la boda. Garrett estaba tan feliz. Evelyn se calló, recordando lo cariñoso que había sido Garrett como padre durante los primeros años de vida de Lorin. No sé cuándo cambió todo, cuando el dinero y la carrera se volvieron más importantes para él que la familia. Farlon tamborileó pensativo con los dedos sobre la mesa. ¿Sabes? He revisado su expediente personal. Garrett es realmente un ingeniero excelente, pero en los últimos años ha recibido varias amonestaciones por, digamos, decisiones poco convencionales en los proyectos. ¿A qué te refieres? Evelyn frunció el ceño. Nada delictivo.
se apresuró a aclarar Farlon. Simplemente, a veces toma decisiones que no concuerdan con el resto del equipo, cambia las especificaciones por su cuenta, elige otros proveedores. Garrett siempre ha sido independiente. Defendió Evelyn a su marido, aunque ella misma no entendía por qué lo hacía. Es una cualidad valiosa si se combina con el trabajo en equipo, comentó Farron con suavidad. En cualquier caso, me gustaría conocer a Lorin. ¿Podría visitarles algún día? Evelyn dudó. A Garrett no le haría mucha gracia saber que se había reunido con su jefe y que, además, lo había invitado a su casa. Pero se trataba de ayudar a su hija. Por supuesto, respondió finalmente. Lorin estará encantada de tener un invitado nuevo. Últimamente casi no ve a nadie más que a mí y a las enfermeras. Estupendo, sonrió Farlon. Y no se preocupe por el dinero. Hoy mismo me pondré en contacto con la fundación para ver si es posible incluir a Lorin en el programa de ayuda. Cuando se despidieron a la entrada de la cafetería, Farlon la tomó inesperadamente de la mano. Eve, quiero que sepas que pase lo que pase, ayudaré a Lorin, independientemente de las decisiones de Garrett o de cualquier otra cosa. Evelyn sintió como una cálida ola de gratitud la invadía. Gracias, Farlon. No sé cómo podré pagártelo algún día. Solo ayuda a tu hija a recuperarse. Le apretó suavemente la mano y la soltó. Esa será la mejor recompensa. De camino a casa, Evelyn reflexionó sobre lo extraño que era el destino. ¿Quién hubiera pensado que, después de tantos años, Farlon aparecería en su vida, justo en el momento en que más necesitaba ayuda? Recordó sus años de estudiante, las largas conversaciones en el campus, su apoyo durante los exámenes difíciles. Nunca llegaron a ser pareja. Evelyn se marchó a otra ciudad para hacer prácticas y, cuando regresó, Farlon ya estaba saliendo con otra chica. La vida los separó, pero parecía que no para siempre. Al llegar a casa, descubrió que la niñera ya se había ido y que Lorin estaba durmiendo. Garrett no volvería hasta la noche, así que Evelyn decidió no mencionar el encuentro hasta tener noticias concretas de Farlon. Por la noche, cuando Garrett regresó del trabajo, parecía inusualmente animado. «Tengo buenas noticias», dijo mientras se quitaba el abrigo. «El nuevo director ha aprobado mi solicitud de préstamo del Fondo Social. 15,000 no resolverán todo el problema, pero ayudarán». Evelyn lo miró con perplejidad. Por la mañana se había negado rotundamente a aumentar su contribución al tratamiento de su hija, y ahora se alegraba de 15,000. Y además, continuó Garrett sin darse cuenta de su desconcierto, me ha concedido 2 semanas de vacaciones con sueldo. Dijo que la empresa siempre apoya a sus empleados en situaciones familiares difíciles. Evelyn sintió cómo la ira crecía en su interior, así que Farlon no le había dicho a Garrett que se había reunido con ella. Simplemente había aprobado en silencio lo que Garrett le había pedido, aunque sabía que no era suficiente. ¿Solo 15,000? Preguntó ella, tratando de mantener la calma. ¿No pediste más? Garrett se encogió de hombros. Es lo máximo que dan sin que lo apruebe el Consejo de Administración. La aprobación llevaría varias semanas y necesitamos el dinero ahora. Podrías haber dicho que era una emergencia, replicó Evelyn. Explicar que se trata de la vida de tu hija. Eve, no empieces. Garrett frunció el ceño. Hice lo que creí necesario. Además, el nuevo director ya nos hizo un favor al acelerar el trámite. Evelyn apretó los dientes para no decir algo de lo que se arrepentiría. Una llamada telefónica interrumpió su conversación. El número era desconocido. «¿Hola? ¿Evelyn? Soy Farlon Pierce». La voz sonaba oficial, como si se tratara de una llamada de negocios. Quería informarle de que el Consejo de la Fundación ha revisado el caso de su hija con carácter urgente. Estamos dispuestos a incluir a Lorin en el programa de ayuda que cubre el 80% del coste del tratamiento. Evelyn sintió que le temblaban las piernas. Se dejó caer en una silla.
El 80%, repitió con voz temblorosa. ¿Estás seguro? Absolutamente. Se notaba una sonrisa en la voz de Farron. Es un caso especial. La Fundación está interesada en los resultados de este protocolo de tratamiento experimental en particular. Evelyn hizo un rápido cálculo mental. El 80% de 250.000 eran 200.000. Los 50.000 restantes podían cubrirlos incluso sin la ayuda de su madre. No sé cómo darle las gracias, señor Pierce, dijo, sintiendo la mirada fija de Garrett sobre ella. No hay por qué dar las gracias, señora Malley. Es nuestro trabajo apoyar la investigación médica prometedora. Mañana discutiremos todos los detalles. ¿Puedo pasar por su casa sobre las 2 de la tarde? Sí, claro, asintió Evelyn, aunque Farlon no podía verla. Le espero. Colgó el teléfono y se volvió hacia Garrett. Su rostro expresaba perplejidad. ¿Qué ha sido eso?, preguntó. ¿Qué fundación? ¿El 80%? Evelyn suspiró profundamente. Era tu nuevo director, Farlon Pierce. También es miembro del Consejo de Administración de una fundación para la investigación de enfermedades sanguíneas raras. Están dispuestos a cubrir el 80% del coste del tratamiento de Lorraine. Garrett la miró como si le estuviera hablando en otro idioma. Espera, ¿qué? ¿Cómo sabe Pierce lo de Lorraine? Mencioné su enfermedad en la solicitud del préstamo, pero no entré en detalles. Me reuní con él hoy, respondió Evelyn sin rodeos. Su secretaria me llamó ayer y me invitó a una reunión. Pensé que tenía algo que ver con tu trabajo. El rostro de Garrett cambió lentamente. La perplejidad dio paso a la ira. ¿Te has reunido con mi jefe a mis espaldas? Su voz se volvió peligrosamente baja. ¿Y has hablado de nuestros problemas personales? No sabía que era tu jefe cuando acepté la reunión, se defendió Evelyn. Y cuando supe que podía ayudar a Lorin, por supuesto que le hablé de su enfermedad. Y él, así, por pura bondad, decidió pagar el tratamiento de nuestra hija. Garrett cruzó los brazos sobre el pecho. ¿De verdad crees que me lo voy a tragar? Evelyn se sintió desconcertada. Él tiene motivos personales para interesarse por este tema. Su sobrina padecía leucemia. Su sobrina, resopló Garrett. Qué conveniente. ¿Y no te parece extraño que primero se reuniera contigo y luego aprobara mi solicitud de préstamo y mis vacaciones, sin mencionar vuestro encuentro? No entiendo a dónde quieres llegar, dijo Evelyn, sintiendo cómo aumentaba la tensión. ¿De verdad no lo entiendes? Garrett se acercó, con furia en los ojos. Mi nuevo jefe de repente muestra interés por mi esposa, la invita a reunirse con él y se ofrece a pagar el tratamiento de nuestra hija. Y al día siguiente aprueba mi solicitud de préstamo y mis vacaciones sin decirme ni una palabra sobre que se reunió contigo. ¿No te parece sospechoso? Farlon quiere ayudar, Garrett, dijo Evelyn, sintiendo cómo se le subía la sangre a la cara. Se llama humanidad. Algunas personas se preocupan de verdad por los demás, no solo por sus sueños de tener una casa junto al lago. ¿Farlon? Garrett arqueó las cejas. ¿Llamas a mi jefe por su nombre? ¿Ya se conocen también? Evelyn se dio cuenta de que había cometido un error, pero ya era tarde. Nos conocíamos de antes, admitió a regañadientes. En la universidad. No lo había visto en casi 18 años y no sabía que trabajaba en tu empresa. Garrett se quedó paralizado, con el rostro petrificado. Se conocían, repitió lentamente. ¿Eran amigos? Éramos amigos, dijo Evelyn, volviéndose hacia el fregadero y fingiendo lavar los platos. Nos veíamos mucho. Amigos, repitió Garrett con tal sarcasmo que sonó como un insulto. Y, por supuesto, ese Dieu ahora, por pura casualidad, quiere pagar el tratamiento de la hija de otro hombre, por humanidad. Evelyn se volvió bruscamente. ¿Tan difíciles de creer? ¿Que alguien esté dispuesto a ayudar a un niño enfermo sin pedir nada a cambio? A diferencia de tu propio padre, que se niega a gastar sus preciados ahorros.
No te atrevas, advirtió Garrett. No te atrevas a comparar. Yo me preocupo por el futuro de nuestra familia. No intento comprar el favor de la esposa de otro. ¿El favor? Evelyn no daba crédito a sus oídos. ¿Crees que él ha ofrecido su ayuda para... ¿qué? ¿Para seducirme? ¿Y tú crees que se regalan sumas así sin más? Garrett se rió con amargura. Dios, Evie, siempre has sido tan ingenua. Está utilizando la enfermedad de Lorin para llegar a ti. Y, por lo que parece, está funcionando. Evelyn sintió cómo la ira la invadía como una ola de calor. Así que cuando te niegas a gastar dinero en el tratamiento de tu hija, es porque te preocupa el futuro de tu familia. Pero cuando un extraño te ofrece ayuda, es un intento de comprarme. Negó con la cabeza. Sabes, empiezo a pensar que solo estás proyectando. No puedes creer que alguien sea capaz de un acto desinteresado porque tú no eres capaz de hacerlo. Garrett dio un paso atrás, como si ella lo hubiera golpeado. ¿Cómo puedes decir eso? He trabajado sin descanso durante 15 años por ti y por Lorin. ¿Por nosotros? Evelyn se rió con amargura. No, Garrett. Trabajaste por tu sueño de tener una casa junto al lago. Cuando llegó el momento de demostrar qué era más importante para ti, tu hija o tu casa, elegiste la casa. Se miraron, separados no solo por la mesa de la cocina, sino por el abismo de incomprensión que se había creado entre ellos durante muchos años. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente Garrett con voz cansada. ¿Aceptar su ayuda? Por supuesto que la aceptaré, respondió Evelyn con firmeza. Se trata de la vida de Lorin. Aceptaré la ayuda de cualquiera si eso ayuda a nuestra hija a recuperarse. Garrett la miró en silencio durante unos largos segundos, luego se dio la vuelta y salió de la cocina. Un minuto después, Evelyn oyó cómo se cerraba la puerta de entrada. Se había marchado sin decir una palabra más. El pasillo del hospital estaba lleno del ajetreo matutino. Las enfermeras corrían con goteros y medicamentos, los médicos recorrían las habitaciones y en algún lugar lejano se oía el llanto desgarrador de un niño. Evelyn estaba sentada en una silla de plástico frente a la habitación de Lorin, pasando mecánicamente las páginas de la revista que tenía en las manos. Habían pasado 3 semanas desde el inicio del tratamiento experimental y hoy debían llegar los resultados de los últimos análisis. Señora Malley, la doctora Haywood apareció en el pasillo con una tableta en las manos. Su rostro, normalmente serio, hoy estaba iluminado por una sonrisa apenas perceptible. Tengo buenas noticias. Evelyn se levantó de un salto y dejó caer la revista. Los análisis muestran una evolución positiva, continuó la doctora, mostrando los gráficos en la tableta. Los niveles de plaquetas y hemoglobina están aumentando, lentamente, pero de forma estable. El tratamiento está funcionando. ¿Está segura?, susurró Evelyn sin atreverse a creerlo. Mírelo usted misma, dijo la doctora Haywood, tendiéndole la tableta. Compárelos con los de hace 2 semanas. La diferencia es evidente. Evelyn miró fijamente los números y los gráficos que antes solo le causaban ansiedad. Ahora le hablaban de esperanza. Entonces, Lorin, hay que continuar con el tratamiento, la interrumpió suavemente la doctora Haywood. Aún queda un largo camino por recorrer, pero los primeros resultados son esperanzadores. Si la dinámica se mantiene, dentro de 1 mes o mes y medio podremos darle el alta y continuar el tratamiento de forma ambulatoria. Evelyn sintió un nudo en la garganta. Las últimas semanas había vivido como en una nube, días y noches en el hospital, breves visitas a casa para cambiarse de ropa, raras reuniones con Garrett, que después de su última pelea prácticamente se había mudado a un hotel, alegando que era por estar cerca del trabajo. ¿Puedo verla?, preguntó Evelyn. Por supuesto, asintió el doctor Haywood. Acaba de despertarse. Ya se encuentra mucho mejor, incluso tiene apetito. Al entrar en la habitación, Evelyn vio a Lorin sentada en la cama, apoyada en las almohadas y hojeando un libro.
Su rostro aún estaba pálido, pero ya no tenía ese aspecto transparente, casi fantasmal, que tanto había asustado a Evelyn antes. «Hola, cariño». Evelyn se sentó en el borde de la cama. «¿Cómo te encuentras?» «Mejor», sonrió Lorin. «La doctora ha dicho que puedo tomar helado, ¿te lo imaginas?» Evelyn se rió. A Lorin le encantaba el helado, pero en los últimos meses había estado prohibido debido a su estado. «Eso es estupendo», dijo acariciándole la cabeza con ternura. «¿Quieres que te traiga tu favorito, el de chocolate con nueces? ¿Y puede ser de fresa?» Los ojos de Lorin se iluminaron. «Hace mucho que no lo como». «Claro que sí». Evelyn sintió como parte de la tensión que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a desaparecer. «Todo lo que quieras». Sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Farlon. En las últimas semanas se había convertido en su salvación, no solo por el dinero para el tratamiento, sino también por su apoyo incondicional. Visitaba a Lorin casi todos los días y le llevaba libros y juegos para amenizarle las jornadas en el hospital. «Hola», respondió Evelyn al salir al pasillo. «Tenemos buenas noticias. Acabo de hablar con el doctor Haywood», dijo Farlon con alegría en la voz. «Evie, es maravilloso. Me alegro mucho por vosotros». «Gracias», dijo Evelyn con sinceridad. «Sin tu ayuda esto no habría sido posible». «No digas eso», la interrumpió él con suavidad. «Solo estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado. ¿Cómo está Lorin?» «Pide helado de fresa», sonrió Evelyn. «Es una buena señal, ¿verdad?» «La mejor posible», respondió Farlon tras una pausa. «Escucha, quería proponerte algo. ¿Por qué no te tomas un descanso? Llevas casi 3 semanas en el hospital. Podría quedarme con Lorin esta noche y tú podrías irte a casa, darte un baño normal y dormir en tu cama». Evelyn se lo pensó. La propuesta era tentadora. Estaba realmente cansada del ambiente del hospital, de la incómoda silla en la que pasaba las noches, del olor a medicinas que impregnaba su ropa. «No sé, Lorin». «Evie, tu hija sería la primera en decirte que necesitas descansar», insistió Farron con suavidad. «Ella te necesita sana y fuerte. Además, le prometiste que le enseñarías a jugar al ajedrez, ¿recuerdas?» Evelyn sonrió sin querer. Cuando Farlon mencionó por primera vez el ajedrez, a Lorin le entusiasmó la idea de aprender a jugar. Le parecía muy adulto saber jugar a un juego estratégico tan complicado, como ella misma lo describió. «Está bien», cedió Evelyn, «pero solo un par de horas». «Trato hecho», se notaba la sonrisa en la voz de Farlon. «Estaré allí a las 5». Al regresar a la habitación, Evelyn descubrió que Lorin se había quedado dormida, con el libro caído de sus manos. Lo recogió con cuidado y lo dejó sobre la mesita. Luego salió silenciosamente al pasillo, decidiendo no molestar a su hija. En la cafetería del hospital, Evelyn tomó un café y se sentó junto a la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, tenía tiempo para pensar. Las últimas semanas habían estado llenas de preocupación por la salud de Lorin, y Evelyn había dejado en segundo plano todos los demás problemas. Pero ahora que había esperanza de que su hija se recuperara, tenía que decidir qué hacer con su propia vida. Su matrimonio con Garrett estaba prácticamente roto. Después de su última pelea, él solo aparecía en el hospital de vez en cuando, sobre todo cuando sabía que Evelyn no estaría allí. Seguía oponiéndose a la ayuda de Farlon, aunque era precisamente esa ayuda la que estaba salvando la vida de su hija. Las conversaciones entre ellos se reducían al mínimo, breves mensajes sobre el estado de Lorin y cuestiones cotidianas. Evelyn sabía que tenía que tomar una decisión. Era imposible seguir viviendo en ese limbo, sobre todo ahora que Lorin empezaba a recuperarse. La niña era lo suficientemente sensible como para notar la tensión entre sus padres, y eso podía afectar negativamente a su recuperación. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Garrett. «¿Sí?»
respondió Evelyn tratando de que su voz sonara tranquila. Hola. La voz de Garrett sonaba inusualmente suave. Me ha llamado la doctora Haywood. Dice que hay buenas noticias sobre Lorin. Sí, los análisis muestran una mejora, confirmó Evelyn. El tratamiento está funcionando. Hubo una pausa. Evelyn oyó la respiración de Garrett como si estuviera reuniendo valor para decir algo. Me alegro, dijo por fin. Me alegro mucho. Evie, quería hablar contigo. No sobre Lorin, sino sobre nosotros. Evelyn suspiró. Esa conversación tenía que tener lugar tarde o temprano. De acuerdo. ¿Cuándo? Esta noche. Podría pasarme por el hospital y luego podríamos ir a cenar a algún sitio. Farlon estará con Lorin esta noche, le interrumpió Evelyn. Se ha ofrecido a quedarse con ella para que yo pueda descansar. De nuevo se hizo el silencio, esta vez más tenso. Entiendo, dijo Garrett con voz fría. Así que realmente os habéis acercado. Nos está ayudando, Garrett, respondió Evelyn con cansancio. Y, a diferencia de otros, no pone condiciones. ¿No pone condiciones? Garrett se rió con amargura. Evie, ¿de verdad eres tan ingenua o solo fingís? Ha gastado $200,000 en el tratamiento de Lorin y no quiere nada a cambio. ¿En serio? Evelyn sintió cómo la ira volvía a crecer en su interior. Sabes, Garrett, no todo el mundo mide el mundo con dinero. Algunas personas son realmente capaces de actuar desinteresadamente. ¿Y de verdad crees que tu viejo Ayaz de la universidad es así? El sarcasmo en su voz era casi palpable. Sí, lo creo, respondió Evelyn con firmeza, porque lo ha demostrado con hechos, no con palabras. Garrett suspiró. Está bien, no discutamos. De verdad quiero hablar. Si no es hoy, será mañana. Mañana, aceptó Evelyn. A las 7 de la tarde, en la cafetería frente al hospital. Trato hecho. Al colgar, Evelyn se quedó pensativa. ¿Qué quería discutir Garrett? Era la primera vez en semanas que tomaba la iniciativa para tener una conversación seria. Quizás él también se había dado cuenta de que su matrimonio había llegado a un punto sin retorno. A las 5 en punto, Farron apareció en el hospital con un tablero de ajedrez bajo el brazo y una bolsa que desprendía un aroma tentador a pasteles recién horneados. «He traído croissants de la panadería francesa que te gusta», dijo, entregándole la bolsa a Evelyn. «Y helado de fresa para la princesa. Lo he metido en una nevera portátil, así se mantendrá 1 hora más». Evelyn aceptó la bolsa con gratitud. «No sabes cuánto echaba de menos la comida normal», confesó. «La comida del hospital es algo especial». «Me lo imagino», sonrió Farron. «Ve a descansar. Lorin y yo estaremos bien». «Gracias». Evelyn le apretó la mano un instante. «Volveré en un par de horas». La casa estaba tranquila y vacía. Garrett se había llevado algunas de sus cosas, pero la mayor parte seguía allí. Las camisas colgadas cuidadosamente en el armario, los utensilios de afeitar en el cuarto de baño, los libros en la mesita de noche. Era como si se hubiera ido por poco tiempo en un viaje de negocios, en lugar de haber abandonado a su familia. Evelyn se dio un largo baño y, por primera vez en semanas, se permitió relajarse por completo. Luego, envuelta en una cómoda bata, se sentó en la cocina con una taza de té y uno de los croissants que había traído Farlon. El sabor era delicioso: mantequilla, masa tierna, un ligero dulzor, pequeñas alegrías que casi había olvidado durante la enfermedad de Lorin. De repente, sonó el teléfono fijo. Evelyn se sorprendió. Pocos conocían ese número, casi todos llamaban al móvil. «¿Hola? ¿Evelyn? Soy Miriam». La voz de su madre sonaba alterada. «Te he llamado al móvil, pero no contestabas. Luego recordé que tenías el fijo». Evelyn recordó que había dejado el móvil en el bolso, en el recibidor. «Lo siento, mamá, no lo he oído. ¿Ha pasado algo?» «No, no, al contrario», respondió rápidamente Miriam.
Te llamaba para saber cómo estaba Lorin y para darte una buena noticia. El banco ha aprobado el préstamo con la casa como garantía. Si aún necesitáis dinero para el tratamiento... Gracias, mamá, pero ya está todo solucionado. Evelyn sonrió, sintiendo una oleada de gratitud hacia su madre, que estaba dispuesta a arriesgar su único hogar por su nieta. La fundación en la que trabaja, un amigo, ha cubierto la mayor parte de los gastos, y hoy la doctora ha dicho que el tratamiento está funcionando. Los análisis están mejorando. Gracias a Dios, exhaló Miriam. Estaba tan preocupada. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Ha sido esta mañana, explicó Evelyn. Y luego ha sido un día muy ajetreado. Hasta ahora no he podido volver a casa a descansar. ¿Y cómo está Garrett?, preguntó Miriam con cautela. ¿Está con vosotros en el hospital? Evelyn suspiró. No, mamá, estamos pasando por un momento difícil. Garrett vive solo ahora. Ay, Evelyn, dijo Miriam con simpatía. Me imaginaba que algo pasaba, pero no quería presionarte. ¿Cómo estás? Bien, respondió Evelyn sorprendida al descubrir que era verdad. Ya sabes, cuando Lorin enfermó y Garrett mostró su verdadera cara, fue doloroso, pero en cierto modo aclaró las cosas. Me di cuenta de que nuestro matrimonio hacía tiempo que solo existía por inercia. ¿Y qué piensas hacer? Mañana nos reuniremos para hablar. Evelyn bebió un sorbo de té. Pero creo que nos divorciaremos. Será mejor para todos, especialmente para Lorin. No debe crecer en un hogar donde los padres solo fingen amarse. Miriam se quedó callada. Te has vuelto más fuerte, Evie. Estoy orgullosa de ti. Y si necesitas cualquier tipo de ayuda, con Lorin, con la mudanza, con lo que sea, siempre estaré a tu lado. Gracias, mamá. Evelyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de agradecimiento. Lo sé. Después de hablar con su madre, Evelyn se sintió más aliviada. Era como si el simple hecho de expresar en voz alta su decisión de divorciarse le hubiera quitado un peso de encima. Era la decisión correcta, lo sentía con todo su corazón. Cuando regresó al hospital, cerca de las 8 de la tarde, Evelyn oyó risas procedentes de la habitación de Lorin. Al entreabrir la puerta, vio que su hija y Farlon estaban absortos en una partida de ajedrez en la que Lorin parecía estar ganando. «¡Mamá!», exclamó Lorin al ver a Evelyn. «Le he ganado 2 partidas de 3 a Farlon y me he comido todo el helado». «Veo que no os habéis aburrido», sonrió Evelyn al entrar en la habitación. «Tu hija es una estratega nata», dijo Farlon, extendiendo los brazos. «Un par de lecciones más y me ganará en todas las partidas». El rostro de Lorin resplandecía de alegría. Evelyn no había visto a su hija tan animada en muchos meses. «Gracias», le dijo en voz baja a Farlon cuando Lorin se distrajo con la enfermera que traía la medicina. «Por todo». «No hay de qué», respondió él igualmente en voz baja. «Es una niña maravillosa, inteligente, buena, fuerte, como su madre». Sus miradas se cruzaron y Evelyn sintió un extraño calor que se extendía por su interior. No se parecía a una pasión ardiente ni al enamoramiento, sino más bien a la tranquila certeza de tener cerca a alguien en quien se puede confiar. Al día siguiente, a las 7 de la tarde, Evelyn esperaba a Garrett en la cafetería frente al hospital. Llegó un poco antes, pidió un té y se quedó mirando por la ventana el Centennial al atardecer. La ciudad se preparaba para la llegada del verano. En las jardineras habían aparecido flores de colores vivos, los árboles se cubrían de un verde intenso y la gente había cambiado los abrigos pesados por chaquetas ligeras y camisetas. Garrett apareció a las 7 en punto, puntual como siempre. Parecía cansado, pero arreglado, recién afeitado, con la camisa planchada y el pelo peinado hacia atrás. «Hola», dijo, sentándose frente a ella. «Gracias por aceptar verme». Evelyn asintió con la cabeza, esperando que continuara. Garrett pidió un café y, solo cuando la camarera se alejó, comenzó a hablar. «He pensado mucho estas últimas semanas.
dijo, mirando su taza. En nosotros, en Lorin, en lo que ha pasado. Levantó la vista. Evelyn, me equivoqué. Debería haberte apoyado, haberte dado todo el dinero necesario para el tratamiento. Pero me asusté. Evelyn se quedó callada, sin saber qué decir. Verás, siguió Garrett. Cuando la doctora dijo que las posibilidades de recuperación eran solo del 60%, yo me asusté. Me asusté de perder a Lorin a pesar de todo el dinero que habíamos gastado. Y en lugar de enfrentarme a mi miedo, empecé a construir un muro protector, convencerme de que tenía que pensar en el futuro, en la estabilidad financiera. Pero en realidad solo tenías miedo de encariñarte aún más y luego perderla, concluyó Evelyn en voz baja. Lo entiendo, Garrett. De verdad que lo entiendo, pero eso no lo hace más fácil. Garrett asintió. Lo sé, y no te pido perdón ni una segunda oportunidad. Solo quería que supieras que soy consciente de mi error, y estoy agradecido a Farlon por ayudar a Lorin cuando yo no pude. Evelyn miró a su marido con sorpresa. Eran, quizás, las palabras más sinceras que le había dicho en mucho tiempo. ¿Y ahora qué, Garrett?, preguntó ella. Entiendes que no podemos volver a nuestra vida anterior como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Lo entiendo, asintió él. Y no te pido eso. Creo que debemos divorciarnos, Evelyn, oficialmente, para que tú y Lorin puedan comenzar una nueva vida, sin mí y sin mis problemas. Evelyn sintió un extraño alivio. Temía que Garrett insistiera en mantener el matrimonio, que tuviera que convencerlo de la necesidad del divorcio, pero él mismo había llegado a esa decisión. Estoy de acuerdo, dijo ella simplemente. Será mejor para todos. Yo me encargaré de todos los trámites, continuó Garrett. La casa quedará para ti y para Lorin. Te transferiré mi parte y te pagaré una pensión alimenticia superior a la exigida por la ley. Es lo menos que puedo hacer. Gracias, asintió Evelyn. ¿Y qué pasará con Lorin? Me gustaría verla, dijo Garrett con un destello de incertidumbre en los ojos. Si ella quiere verme después de todo lo que ha pasado, claro. Es tu hija, Garrett, dijo Evelyn con suavidad, y te quiere a pesar de todo. Nunca impediré que os veáis. Hablaron durante otra hora aproximadamente, discutiendo los detalles prácticos del divorcio y la relación futura por el bien de Lorin. Cuando se despidieron a la entrada de la cafetería, Garrett dijo de repente, ¿sabes? Creo que Farlon es un buen hombre, mejor que yo. Quizá él pueda daros a ti y a Lorin lo que yo no he podido daros. Evelyn lo miró sorprendida. Farlon y yo solo somos amigos, Garrett. Por ahora sí, dijo él con una leve sonrisa. Pero he visto cómo te mira, y cómo tú lo miras a él. No dejes pasar tu oportunidad de ser feliz, Ivy. Los dos os lo merecéis. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Evelyn con sentimientos encontrados. Los siguientes 2 meses pasaron volando. El estado de Lorin siguió mejorando y, a principios de julio, la doctora Haywood finalmente le permitió volver a casa y continuar el tratamiento de forma ambulatoria. Evelyn se tomó una excedencia en el trabajo para estar cerca de su hija. Farlon las visitaba casi todos los días y a menudo se quedaba a cenar. El divorcio con Garrett se tramitó rápidamente y sin discusiones. Él cumplió su promesa, puso la casa a nombre de Evelyn y estableció una generosa pensión alimenticia. Acordaron que él vería a Lorin los fines de semana y, aunque al principio la niña se mostraba recelosa, poco a poco fue recuperando la relación con su padre. Una cálida tarde de julio, Evelyn y Farlon estaban sentados en el patio trasero de la casa, observando a Lorin jugar con el cachorro de labrador que le acababan de regalar, otro regalo de Farlon, que ella le había pedido argumentando que los perros ayudan en la rehabilitación, está científicamente demostrado. Parece tan feliz, comentó Farlon mirando a la niña que reía. Cuesta creer que hace solo 3 meses temíamos perderla. Evelyn asintió con la cabeza,
sintiendo que el corazón se le llenaba de gratitud. Sin ti, esto no habría sido posible, dijo en voz baja. Nunca podré pagarte lo suficiente. Ya lo has hecho, dijo Farlon tomándole la mano, al permitirme formar parte de tu vida. Sus miradas se cruzaron. En los ojos verdes de Farlon, Evelyn vio una calidez que casi había olvidado durante los años de frío matrimonio con Garrett. ¿Sabes?, dijo Farlon lentamente. Nunca dejé de pensar en ti. Todos estos años. Cuando nos separamos en la universidad pensé que era el fin, pero luego la vida dio un giro inesperado. El destino, sonrió Evelyn. O la casualidad. No creo en las casualidades, negó Farlon con la cabeza. No en esas. Se inclinó y rozó suavemente sus labios con los suyos. Fue un beso ligero, casi imperceptible, pero Evelyn sintió cómo se extendía por su interior un calor que no había sentido en mucho tiempo. «¡Mamá! ¡Farlon! Mirad lo que sabe hacer Bucky», gritó Loring, y se separaron sonriendo.